quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, espero que todos estén muy bien. Les acompaña como cada día su amigo Iván Tejeda. Iniciamos esta jornada de trabajo con mucho entusiasmo, ya que tendremos unas clases repletas de contenidos muy interesantes que debemos descubrir. En clases anteriores comenzamos a trabajar con las sucesiones, específicamente con sucesiones aritméticas, su término general, la diferencia entre cada término,
la suma de los enésimos términos de diversas sucesiones, en fin, una gran cantidad de contenidos relacionados a estas. A partir de ahora, comenzaremos a abordar el tema de las sucesiones geométricas. Conoceremos su término general, la llamada razón, la suma de los términos de una sucesión geométrica y las aplicaciones en la vida diaria de estos temas tan interesantes. Así que no dejes pasar ninguna de estas lecciones y disponte a seguir enriqueciendo tus conocimientos. Recuerden tener a mano sus útiles: lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Antes de entrar en materia, quiero que veas esta imagen. Te envían a un parqueo y te preguntan el número de estacionamiento donde está el auto azul. ¿Qué contestarías? Más adelante veremos este problema con más cuidado y estoy seguro de que daremos con la respuesta correcta. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término Cn se obtiene multiplicando al primer término C1 por un número R llamado razón elevado a la n-1. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y esta debe ser constante en toda la sucesión. Ejemplo: la sucesión de las potencias de 2 es una sucesión geométrica con razón R igual a 2. Para C1 igual a 2, C2 igual a 2 por 2 igual a 4, C3 es igual a 4 por 2 igual a 8, C4 es igual a 8 por 2 igual a 16. Siempre cada potencia de 2 se va a multiplicar por 2, que es lo mismo decir C1 es igual a 2 elevado a la 1, que es igual a 2. C2 es igual a 2 elevado a la 2, que es igual a 4. C3 es igual a 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Y C4 es igual a 2 elevado a la 4, que es igual a 16. El término general de esta sucesión es Cn es igual a 2 por n. Notemos que la razón entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Para hallar el valor de la razón R, cada término se divide por el anterior. En la siguiente sucesión, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, entonces podemos decir que para R igual a C4 dividido entre C3 es igual a 16 dividido entre 8, que es igual a 2. R es igual a C3 dividido entre C2 igual a 8 dividido entre 4 igual a 2. R igual a C2 dividido entre C1 es igual a 4 dividido entre 2, que es igual a 2. Note que C2 es igual a C1 multiplicado por R, o la razón. C3 es igual a C1 por R elevado a la 2. C4 es igual a C1 por R elevado a la 3. Entonces podemos decir que Cn es igual a C1 por R elevado a la n-1. A esta expresión se le denomina término general o término enésimo de una sucesión geométrica. Hagamos un ejemplo que podría darse en la vida real. Imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria, la cual se va duplicando cada hora. Inicialmente la bacteria lleva un comportamiento como el de la serie 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente.
al cabo de 40 horas, ¿cuál será la cantidad de bacterias que resultará? O lo que es lo mismo decir, ¿cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Para este caso, tenemos nuestros datos, CN, que es la serie que tenemos acá, 2, 4, 8, 16, y así cada uno de los elementos se señala con su número de orden, C1 para el 2, C2 para el 4 y así sucesivamente. La razón la vamos a hallar. Y recuerden que la razón va a ser igual siempre a un término entre su anterior, es decir, en este caso C4 dividido entre C3. La razón entonces será igual a 16 entre 8. La razón es 16 entre 8 a 2. Quiere decir que nuestra razón o nuestra diferencia entre cada uno de los elementos de la serie será 2. Entonces vamos a hallar ahora C40, que es el 40º término de la serie que nos está pidiendo el ejercicio. Para esto utilizamos nuestra fórmula Cn es igual a 1 multiplicado por la razón elevado a la n-1. Es decir, Cn sería C40 igual a A1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por R, que también es 2, nuestra razón, y este 2 está elevado a la n-1, que sería 40 menos 1. Para C40 entonces va a ser igual a 2 por 2 a la 39. C40 va a ser igual cuando tenemos la multiplicación de bases iguales con exponentes diferentes. Recuerden que el 2 tiene un 1 aquí que no se marca, quiere decir que va a ser igual a la misma base 2 y se suman los exponentes. Sería entonces 1 más 39, 2 a la 40. C40 entonces será 199.511.627.776. En términos bacteriológicos, cantidades como estas suelen utilizarse. Bueno es saber que los procesos químicos y físicos utilizan herramientas matemáticas como la notación científica, como nos ha enseñado nuestra querida maestra de física, Sonia García, donde podemos expresar estas cantidades más fácilmente. Por ejemplo, 1.1 por 10 elevado a la 12 aproximadamente. Supongamos ahora que en cierta región del mundo la cantidad de contagiados por COVID-19 durante 7 boletines forman una sucesión geométrica de razón 3 medios y que el boletín 3 habían 144 contagiados. ¿Cuántos contagiados hay en dicha región en el boletín 7? Para esto tenemos nuestros datos planteados acá y tenemos nuestra fórmula para encontrar el valor que necesitamos. Como no tenemos el primer término de nuestra sucesión, lo vamos a encontrar de este modo. Decimos entonces Cn es igual a C1 multiplicado por R a la n-1. Cn en este caso va a ser 144, que es la posición o el dato que tenemos. 144 va a ser igual a C1, que no lo conocemos, multiplicado por R, que es 3 medios, y esto elevado a la n-1, que sería 3 menos 1. Recuerden que C3 es 144. Entonces decimos 144 es igual a C1 multiplicado por 3 medios elevado a la 2. 3 menos 1, 2. 144 entonces va a ser igual a C1 multiplicado por, y elevamos esta fracción al exponente 2. Decimos 3 por 3 sería 9, dividido entre 2 por 2 sería 4. En este caso vamos a transferir los términos y el 9 cuarto lo vamos a llevar dividiendo, ya que está multiplicando en el segundo miembro.
lo vamos a llevar dividiendo con 144, pero vamos de inmediato también a colocar a C1 en el término 1 o en el miembro número 1 de la igualdad y decimos C1 es igual a 144 dividido entre 9 cuartos. En este caso, C1 va a ser igual a esta división. Recordemos que dividir un número entre una fracción es que nuestro numerador está dividido entre 1 que no se marca. Sería 144 sobre 1 dividido entre 9 cuartos. Nuestra división de fracciones nos lleva ahora a multiplicar numerador con denominador y denominador con numerador. Decimos entonces que C1 es igual 4 por 4 sería 16. 4 por 4, 16 y una que llevaba 17. 4 por 1 es 4 y una que llevaba 5. Dividido entre 1 por 9 es 9. Para este caso entonces, C1 va a ser igual a 576 entre 9, 64. Con este dato de C1 igual a 64, vamos ahora a hallar el término que nos piden, que sería C7 para el boletín 7. Sería igual a C1, que es 64, multiplicado por nuestra razón, que es 3 medio, elevado a 7 menos 1. C7 entonces es igual a 64, multiplicado por 3 medio, elevado a la 6. C7 entonces va a ser igual a 64, multiplicado por 3 elevado a la 6, 729, dividido entre 2 elevado a la 6, 64. Si nos fijamos, tenemos aquí una multiplicación de un número entero con una fracción. Este número entero está dividido entre 1. Es decir, que cuando multipliquemos 64 por 729 y luego dividamos entre 64, es lo mismo que cancelar el numerador con el denominador y simplemente nos queda 729 entre 1, sería entonces C7 igual a 729. De modo que en dicha región había 729 contagiados por COVID-19 en el boletín número 7. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Determinar la razón de las siguientes progresiones geométricas: A, 4, 12, 36, 108. Para B, 4, 20, 100, 500. Para C, 5, 10, 20, 40. Y para D, 2, 1, 0.5, 0.25. Calcular el término general de las siguientes progresiones geométricas: 2, 8, 32, 128. Y para A1 igual a 2 y R igual a 6. Comenta sobre lo que hemos visto el día de hoy de las sucesiones geométricas y tus respuestas con tus compañeros y tu maestro o tutor. Creo que es buen momento para dar respuesta a la trivia del día de hoy. ¿Recuerdas el parqueo y el número de estacionamiento que tenías que encontrar? Solo tienes que colocarte en la posición de entrada al parqueo, que es lo mismo que voltear la imagen, y verás claramente que el número del parqueo que buscas es 87. El día de hoy calculamos el término pedido de una sucesión geométrica dada, el término general, la razón y realizamos ejercicios relacionados al tema. Para ampliar tus conocimientos de este maravilloso tema y realizar ejercicios, puedes visitar la página web matesfacil.com en la sección de progresiones y sucesiones geométricas. En nuestra próxima clase veremos la suma de los enésimos términos de una sucesión geométrica. Pasen buen resto del día y nos veremos en un próximo encuentro.
Los blancos, morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es muy importante que tengas a mano tus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior, analizamos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo y el golpe de Estado que dio fin a este gobierno. En la clase de hoy, veremos los acontecimientos que sucedieron después del golpe de Estado a Juan Bosch. El 25 de septiembre del año 1963, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y a su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. Te asignamos una tarea en donde debías contactar 2 personas de tu comunidad que hayan vivido en la época del derrocamiento de Juan Bosch y que te explicaran desde su punto de vista su opinión sobre el gobierno y su derrocamiento. Luego te pedimos que analizaras lo aprendido en la clase anterior con las opiniones que te suministraron. Por último, te solicitamos que fijaras tu opinión sobre si el golpe de Estado fue justificado o no. Espero que hayas podido terminar tu asignación y que le hayas entregado a tu maestro tutor el primer y segundo triunvirato. Después del 25 de septiembre del año 1963, los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, donde anunciaron que propugnarían por erradicar el comunismo del país. Presta atención al comunicado de las Fuerzas Armadas del año 1963 y después contesta las siguientes preguntas. En un comunicado firmado por las principales figuras de las Fuerzas Armadas, Antonio Inbert Barrera y Luis Amé Mathieu, se dirigieron a la población a nombre de los militares con el argumento de que el gobierno de Bosch se había negado a enfrentar a los comunistas. Estos afirmaron: el régimen que nos gobernaba decía ser un Estado de Derecho. Nosotros queremos transformarlo en un Estado de deberes, que no sea una ficción, que convierta lo falso en verdadero, cosa que la indiferencia y la lenidad del régimen imperante frente al comunismo internacional no nos puede procurar. Queremos, pues, que de los deberes cumplidos salga el verdadero Estado de Derecho. Por consiguiente, nuestro propósito no será jamás punitivo, sino constructivo y preventivo. Y esperamos que la ciudadanía nos ayude en la tarea de preservar el orden y conseguir la unidad nacional. ¿Recuerdas algún acontecimiento importante de la historia dominicana en donde habían participado Antonio Inbert Barrera y Luis Amé Mathieu? ¿Crees que fueron escogidos por su influencia en la población para dar este comunicado? Medidas de los golpistas. En su proclama, los militares anunciaron una serie de medidas, la mayor parte represiva y justificativa, y que mostraban el carácter que tendría el nuevo gobierno. Algunas de estas medidas fueron las siguientes: declarar depuesto el actual gobierno de la República por propiciar la destrucción de la confianza pública y en cuanto a la violación de los derechos fundamentales y del ciudadano, así como por haberse revelado incapaz de encauzar al país por las vías del orden y respeto a la ley, la seguridad general, la paz, el progreso y el bien común. Prohibir las reuniones públicas y declarar fuera de la ley al comunismo y los partidos que profesaban esta ideología. Restablecer la constitución anterior de la promulgada en abril del año 1963,
la cual fue proclamada en el año 1962. Argumentaron que la última constitución fue votada por una constituyente de una mayoría insuficiente a la luz de los principios parlamentarios universales. Disolver las cámaras legislativas por considerar que ya no representaban la mayoría que obtuvieron en los comicios del año 1962 y declarar la formación en el plazo más breve posible de un gobierno provisional, presidido temporalmente por las Fuerzas Armadas hasta que se eligiera un ciudadano eminente que no tuviera vinculación a los partidos políticos. Mientras esto se llevara a cabo, las Fuerzas Armadas asumirían las funciones ejecutivas. Declarar el respeto a los compromisos internacionales que válidamente haya contraído la República Dominicana, especialmente las resoluciones contra el comunismo internacional de la 10ª Conferencia Interamericana en Caracas. La garantía de los derechos humanos, tanto a civiles como a los políticos, especialmente el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa. Destitución de un grupo de militares que no apoyaron el golpe. El mismo día del golpe fueron cancelados los oficiales de planta de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras, los que constituían la plana mayor del coronel Fernández Domínguez. Originalmente, el plan golpista consistía en 3 posibilidades. Primero, apresamiento del presidente Bosch. Segundo, eliminación física del presidente, de ser necesario. Y tercero, deportación del mismo. El derrocamiento del gobierno constitucional dio paso a un triunvirato, integrado por miembros de la burguesía cívica, pero que en verdad representaban los intereses más atrasados y poco cívicos de la sociedad dominicana, que había patrocinado el derrocamiento. El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas disfrazados de demócratas. Este fue dado el 25 de septiembre del año 1973 a las 2:30 de la madrugada, utilizando a los militares como instrumento. Dieron el golpe de Estado. Este fue un duro golpe dado a la libertad y a la democracia. El profesor Bosch fue exiliado a la isla de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmar un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El primer triunvirato fue integrado por el doctor Emilio de los Santos como presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Central Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios del año 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados de Rafael F. Bonelli, ex presidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporation. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el de rechazar las reformas que Bosch pretendió establecer en el país. La política asumida por el triunvirato respondía claramente a los intereses más atrasados de la burguesía y al empresariado tradicional de la República. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los protagonistas de los golpes de Estado en América Latina, el peligro comunista. Sin embargo, el propio embajador norteamericano afirmaba que en la República Dominicana no había ni siquiera 100 comunistas. El primer triunvirato generó manifestaciones de descontento, tales como la formación de un Frente Independiente de Rehabilitación Constitucional, que pidió la declaración de la ilegalidad del triunvirato y la celebración de elecciones en 6 meses. En octubre, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional durante el gobierno de Bosch se reunieron y elevaron una protesta formal contra el golpe. Proclamaron a Juan Casanovas Garrido como presidente de la República. El triunvirato reaccionó deportándolo a Puerto Rico. Una muestra de la hazaña y el despotismo de los sectores reaccionarios de la burguesía fue su conducta frente al fallido intento guerrillero organizado por el movimiento 14 de junio en diciembre de 1964. El 14 de junio se levantó en armas siguiendo los lineamientos de su líder Manolo Tavares Justo, con la finalidad de derrocar el gobierno nefasto del triunvirato encabezado por Emilio de los Santos, para restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado, el 14 de junio puso en actividad 6 focos guerrilleros, con un total de 140 hombres, ubicados en las regiones del sur,
este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes, los guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Otra parte fue hecha presa y deportada. Después de la caída del movimiento 14 de junio, se organizaron huelgas, dirigidas por varios sectores, y se realizaron numerosas movilizaciones. El descontento con el triunvirato parecía generalizarse. Había descontento de los empresarios, la clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros. Pero donde esta rebeldía era más notoria era en los militares. El presidente Emilio de los Santos, al conocer la noticia sobre la muerte de los guerrilleros del 14 de junio, renunció al poder, ya que no estuvo de acuerdo con esas muertes. Segundo triunvirato. Con la renuncia de Emilio de los Santos el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por el doctor Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965, cuando estalla la Revuelta de Abril. Durante esta gestión, el país entró en una crisis económica en la que tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde se buscaba una solución que se convirtió en la causa de constante revuelta popular y un aumento en corrupción de los administradores públicos. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en 150 millones de dólares. Este triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que se les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea. En cuanto a la política económica, el gobierno del doctor Donald Reed Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos de militares trujillistas. Esta unión causó debilidad en el triunvirato, a lo que se le sumó diferentes situaciones en las que dicha alianza tuvo influencia. Constantes huelgas por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes del transporte público. Esto obligó a que el triunvirato mantuviese a la policía en la calle para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. El triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral se hacía cada vez más impopular y sus bases de apoyo cada día se reducían. El pueblo anhelaba el gobierno constitucional de Bosch, el cual, a pesar de sus errores, había sido el producto de unas elecciones libérrimas, donde la mayoría de la población votó por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Donald Reed Cabral, buscando apaciguar al pueblo, habló de elecciones para septiembre del año 1965, pero sin la participación del profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer, líderes de los dos partidos mayoritarios. Reed pensaba que podría ganarle con el apoyo de una parte del PRD que creía que la crisis se podría solucionar con las elecciones. El profesor Bosch siguió organizando las conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, con el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se le sumó el grupo de militares que estaban descontentos por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Durante su gestión, Donald Reed Cabral despliega una serie de medidas. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de los militares y la policía. Otras medidas fueron la represión sindical, la represión política, la concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso, llevó cambios importantes en el Poder Judicial. Cuando el gobierno contrajo préstamos con el FMI, aumentó el endeudamiento externo público, ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. A cambio de esta colaboración, el gobierno desarrolló una política económica que tuvo como objetivo beneficiar los intereses políticos de los Estados Unidos y al sector empresarial, y otorgar concesiones al empresariado y estimular la inversión privada, eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. El gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de 4 millones de dólares y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional
para el desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. 3 grupos militares escenificaron crisis interna y oposición al segundo triunvirato. El clan de San Isidro, liderado por Wessing y Wessing. El de San Cristóbal, liderado por Nate Nibar Seijas. Y la facción constitucionalista, liderada por Rafael Fernández Domínguez. La poca legitimidad del triunvirato se hizo evidente cuando, en abril del año 1964, Ramón Tapia Espinal, miembro del segundo triunvirato, renunció del gobierno y fue sustituido por Ramón Cáceres Troncoso. En los últimos días dejó de ser un triunvirato para convertirse en un gobierno dirigido solo por Donald Reed Cabral. En el exterior, el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez encabezaba un movimiento conspirativo que buscaba el retorno del profesor Juan Bosch al poder y el establecimiento de la Constitución del año 1963. Dentro del país también se creaban movimientos subversivos. Así también el teniente coronel Miguel Ángel Ramírez dirigió el grupo conspirativo llamado Enriquillo. Esa rebeldía de algunos militares provocó que el presidente Donald Reed Cabral asumiera la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La asignación que harás en la siguiente clase será realizar una breve biografía de los principales personajes de la clase de hoy. Donald Reed Cabral, Elías Wessing y Wessing, Nate Nibar Seijas, Rafael Fernández Domínguez, Antonio Imbert Barreras, Luis Amía Matió, Francisco Alberto Camaño Deñó, Manolo Tavares Justo, Emilio de los Santos. Profundiza en los intereses que representaba el clan de San Isidro, el clan de San Cristóbal y el grupo constitucionalista. Con esta investigación que realices, trabajaremos en la próxima clase. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Bonjour mes chers étudiants, je vous donne la bienvenue à la clase de francés. Bienvenidos queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. El día de hoy les presentaremos una serie de actividades para aprender a reservar, ordenar y pagar en un restaurante en el idioma francés. Un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. En la clase anterior estuvimos aprendiendo el vocabulario, los nombres de algunos platos que podemos encontrar en el menú de restaurantes, así como algunas expresiones en francés que podemos utilizar al interactuar en un restaurante con otras personas. Pero antes, veamos qué has aprendido hasta ahora y qué te falta por aprender con esta autoevaluación. Escucha y copia los siguientes enunciados. Luego marca al lado de cada uno con un sí, en proceso o no, según lo que conoces sobre el tema. En francés, yo puedo utilizar expresiones claves en un restaurante para solicitar servicio. Identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante.
solicitar servicio en un restaurante. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Quiero que sepas que estos conocimientos ayudarán a tu crecimiento personal y profesional. Aquí te presento una posible situación en la que usarás lo aprendido. Al llegar a un restaurante francés con tu familia, el mozo te saluda y te pregunta si habías reservado o no una mesa. Le dices que sí y que está a nombre tuyo. El mozo les acompaña a la mesa correspondiente y les invita a sentarse. Cuando le pides el menú al mozo y lo tengas ya a mano, le das las gracias y lo estudias cuidadosamente. Pasado un momento, el mozo se acerca y te pregunta qué querrías comer y beber y qué postre te gustaría. El mozo tomará nota de tu pedido, trayendo luego a la mesa todo lo que solicitaron. Finalmente, tienes que saber cómo pedir la cuenta. Identifica los siguientes elementos por su nombre. Un plat, un plato. Un plat. Le plat du jour, el plato del día. Le plat du jour. La serveuse, la camarera. La serveuse. Une chaise, una silla. Une chaise, una silla. Le menú, el menú. Le menú, el menú. La adición, la cuenta, la adición. De boisson, bebidas, de boisson. Le pourboire, la propina, le pourboire. Le dessert, el postre, le dessert. Une table, una mesa, une table. Muy bien, sigamos aprendiendo. A continuación, selecciona la expresión correcta para describir las siguientes imágenes. ¿Qué es que c'est? C'est l'addition. Très bien. Comment on dit en français el plato del día? Le plat du jour. Bravo. Comment on dit la camarera en français? La serveuse. Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Mes félicitations. Comment on dit el menú en français? Le menú. Très bien. Comment on dit un plato en français? Un plat. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des boissons. Bravo. Comment on dit propina en français? Le pourboire. Très bien. Comment on dit postre en français? Le dessert. Bravo, tu as bien fait. Qu'est-ce que c'est?
C'est une table. Je te félicite. La tercera actividad que haremos en el día de hoy te ayudará a perfeccionar tu pronunciación en francés. Presta atención, escucha las expresiones siguientes, escríbelas y compáralas con las que se te muestran en pantalla. Voici le menú, monsieur. Aquí tiene el menú, señor. Voici le menú, monsieur. Quel est le plat du jour? ¿Cuál es el plato del día? Quel est le plat du jour? Apportez-moi l'addition, s'il vous plaît. Deme la cuenta, por favor. Apportez-moi l'addition, s'il vous plaît. Excelente. Recuerda siempre practicar para que puedas mejorar. A continuación, escribe y escucha cada parte de este primer diálogo. Luego organízalo del 1 al 5. Qu'est-ce que vous allez prendre, mesdames? Les voilà. Comme plat, je voudrais du mouflon au fromage, s'il vous plaît. Garçon, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ahora, escucha el diálogo en el orden correcto y compáralo con lo que hiciste. Garçon, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Les voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez prendre, mesdames? Comme plat, je voudrais du mouflon au fromage, s'il vous plaît. Camarero, tráiganos el menú, por favor. Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Qué van a tomar, señoras? Como plato, quisiera mofongo al queso, por favor. Ahora escribe y escucha la segunda parte y reconstrúyelo como hiciste en la actividad anterior, del 1 al 5. Con boisson? Très bien, j'adore les fruits tropicaux. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules à la noix de coco. Comme boisson, je voudrais du jus de fraises sans sucre et sans lait. Escucha nuevamente, esta vez organizado. Et con boisson? Comme boisson, je voudrais du jus de fraises sans sucre et sans lait. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules à la noix de coco. Très bien, j'adore les fruits tropicaux. ¿Y para tomar? Para tomar, quisiera jugo de fresa sin azúcar y sin leche. Y para el postre, ¿qué usted me recomendaría? Les recomiendo las bolitas de coco. Muy bien, me encantan las frutas tropicales. Écoute les dialogues dans sa totalité pour réaliser la prochaine activité. Escucha el diálogo en su totalidad para que puedas realizar la actividad que sigue. Garçon, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Les voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez prendre, madame? Comme plat, je voudrais du mouflon au fromage, s'il vous plaît. Et con boisson? Comme boisson, je voudrais du jus de fraises sans sucre et sans lait. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules de noix de coco. Très bien, j'adore les fruits tropicaux. Après avoir écouté le dialogue, choisis la réponse correcte pour les énoncés suivants. Luego de haber escuchado el diálogo, escoge la respuesta correcta para cada uno de estos enunciados. Indica si son vrai, verdadero, faux,
falso, o on ne le dit pas si en el diálogo no se menciona. Madame Martin aime les fruits tropicaux. A la señora Martin le gustan las frutas tropicales. Madame Martin aime les fruits tropicaux. Comme dessert, elles prennent des bulles de noix de coco. Como postre, ellas toman bolitas de coco. Comme dessert, elles prennent des boules de noix de coco. Adèle adore les fruits tropicaux. Adèle adora las frutas tropicales. Adèle adore les fruits tropicaux. Elles prennent du mofongo et du saumon grillé. Ellas toman mofongo y salmón a la plancha. Elles prennent du mofongo et du saumon grillé. Ahora, pon atención a este texto audiovisual en el que repasarás el vocabulario y las expresiones de la clase que hemos visto en el día de hoy. Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques expressions en français qu'on utilise quand on va au restaurant. On commence! La carte, s'il vous plaît. Je voudrais. Je prends. Pour moi. Comme entrée. Comme plat principal. Comme dessert. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quel est le plat du jour? L'addition, s'il vous plaît. Menu. Les entrées. Plateau de fromage, soupe du jour, salade verte. Les plats principaux, poulet rôti, poisson du jour, crêpes. Les boissons, jus de fruits, thé glacé, café. Les desserts, gâteau au chocolat, tarte aux fraises, glace. Bonjour. Bonjour. Une table pour 2 personnes? Oui, s'il vous plaît. Ceci est bien? Oui, merci. Très bien. Installez-vous. Ah, voici le menu. Merci. Pardon, vous avez choisi. Qu'est-ce que vous prenez comme entrée? Oui, mademoiselle. On voudrait la soupe du jour, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez comme plat principal? Plat principal pour moi, poulet rôti. Moi, je prends les poissons du jour. Très bien. Et pour boire, qu'est-ce que vous voulez? Jus d'orange pour moi. Je voudrais du thé glacé. Avez-vous choisi votre dessert? Pas encore. Qu'est-ce que vous nous conseillez, mademoiselle? Je vous conseille le gâteau au chocolat. C'est vraiment délicieux. Tous les clients l'aiment toujours. C'est parfait. Et donc, je prendrai la tarte fraise. D'accord. Moi, je prends le gâteau au chocolat. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est très délicieux. Donc, je vais prendre ça. Je reviens tout de suite avec votre nourriture. Merci beaucoup, mademoiselle. C'était très délicieux. Oui, bien sûr. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous avez ici l'addition. Je reviens. Merci beaucoup. Ahora es tu turno para volver a evaluar lo que has aprendido hasta ahora.
Recuerda que debes completar el cuadro escribiendo sí, en proceso o no para cada uno de los enunciados. En francés, yo puedo utilizar expresiones claves en un restaurante para solicitar servicio. Identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante. Solicitar servicio en un restaurante. Escribe un diálogo que tendrías con un amigo o una amiga en la que recrees una escena solicitando servicio en un restaurante. Utiliza palabras y expresiones de esta unidad y o del audiovisual presentado. Luego, ponte de acuerdo con tu compañero o compañera para grabarlo a través de notas de voz o de la grabadora de tu teléfono y envíaselo a tu maestro para que pueda hacer las correcciones necesarias. Presta especial atención a tu pronunciación y socialízalo con otros. Así vas mejorando. Guarda todos tus trabajos escritos y tus audios, así como tus tareas, para una posterior evaluación por parte de tu maestro. Con esto concluimos la clase de hoy. Gracias por tu atención. On se verra à la prochaine. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término Cn se obtiene multiplicando al primer término C1 por un número R llamado razón elevado a la n-1. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y esta debe ser constante en toda la sucesión. Ejemplo: la sucesión de las potencias de 2 es una sucesión geométrica con razón R igual a 2, para C1 igual a 2, C2 igual a 2 por 2 igual a 4, C3 es igual a 4 por 2 igual a 8, C4 es igual a 8 por 2 igual a 16. Hagamos un ejemplo que podría darse en la vida real. Imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria, la cual se va duplicando cada hora. Inicialmente la bacteria lleva un comportamiento como el de la serie 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Al cabo de 40 horas, ¿cuál será la cantidad de bacterias que resultará? O lo que es lo mismo decir, ¿cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Para este caso, tenemos nuestros datos, Cn, que es la serie que tenemos acá, 2, 4, 8, 16, y así cada uno de los elementos se señala con su número de orden, C1 para el 2, C2 para el 4 y así sucesivamente. La razón la vamos a hallar y recuerden que la razón va a ser igual siempre a un término entre su anterior, es decir, en este caso C4 dividido entre C3. La razón entonces será igual a 16 entre 8. La razón es 16 entre 8 a 2. Quiere decir que nuestra razón o nuestra diferencia entre cada uno de los elementos de la serie será 2. Entonces vamos a hallar ahora C40, que es el 40º término de la serie que nos está pidiendo el ejercicio. Para esto utilizamos nuestra fórmula Cn es igual a 1 multiplicado por la razón elevado a la n-1. Es decir, Cn sería C40 igual a A1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado
por R, que también es 2, nuestra razón. Y este 2 está elevado a la n menos 1, que sería 40 menos 1. Para C40 entonces va a ser igual a 2 por 2 a la 39. C40 va a ser igual cuando tenemos la multiplicación de bases iguales con exponentes diferentes. Recuerden que el 2 tiene un 1 aquí que no se marca, quiere decir que va a ser igual a la misma base 2 y se suman los exponentes. Sería entonces 1 más 39, 2 a la 40. C40 entonces será 199.511.627.776. En términos bacteriológicos, cantidades como esta suelen utilizarse. Bueno es saber que los procesos químicos y físicos utilizan herramientas matemáticas como la notación científica, como nos ha enseñado nuestra querida maestra de física, Sonia García, donde podemos expresar estas cantidades más fácilmente. Por ejemplo, 1.1 por 10 elevado a la 12 aproximadamente. Supongamos ahora que en cierta región del mundo la cantidad de contagiados por COVID-19 durante 7 boletines forman una sucesión geométrica de razón 3 medio y que el boletín 3 habían 144 contagiados. ¿Cuántos contagiados hay en dicha región en el boletín 7? Para esto tenemos nuestros datos planteados acá y tenemos nuestra fórmula para encontrar el valor que necesitamos. Como no tenemos el primer término de nuestra sucesión, lo vamos a encontrar de este modo. Decimos entonces Cn es igual a C1 multiplicado por R a la n menos 1. Cn en este caso va a ser 144, que es la posición o el dato que tenemos. 144 va a ser igual a C1, que no lo conocemos, multiplicado por R, que es 3 medio, y esto elevado a la n menos 1, que sería 3 menos 1. Recuerden que C3 es 144. Entonces decimos 144 es igual a C1 multiplicado por 3 medio elevado a la 2. 3 menos 1, 2. 144 entonces va a ser igual a C1 multiplicado por, y elevamos esta fracción al exponente 2. Decimos 3 por 3 sería 9, dividido entre 2 por 2 sería 4. En este caso vamos a transferir los términos y el 9/4 lo vamos a llevar dividiendo, ya que está multiplicando en el segundo miembro, lo vamos a llevar dividiendo con 144, pero vamos de inmediato también a colocar a C1 en el término 1 o en el miembro número 1 de la igualdad y decimos C1 es igual a 144 dividido entre 9/4. En este caso, C1 va a ser igual a esta división. Recordemos que dividir un número entre una fracción es que nuestro numerador está dividido entre 1 que no se marca. Sería 144 sobre 1 dividido entre 9/4. Nuestra división de fracciones nos lleva ahora a multiplicar numerador con denominador y denominador con numerador. Decimos entonces que C1 es igual 4 por 4 sería 16. 4 por 4, 16 y una que llevaba 17. 4 por 1 es 4 y una que llevaba 5. Dividido entre 1 por 9 es 9. Para este caso entonces, C1 va a ser igual a 576 entre 9, 64. Con este dato de C1 igual a 64, vamos ahora a hallar el término que nos piden, que sería C7 para el boletín 7. Sería igual a C1, que es 64, multiplicado por nuestra razón, que es 3 medio,
elevado a 7 menos 1. C7 entonces es igual a 64 multiplicado por 3 medios elevado a la 6. C7 entonces va a ser igual a 64 multiplicado por 3 elevado a la 6, 729, dividido entre 2 elevado a la 6, 64. Si nos fijamos, tenemos aquí una multiplicación de un número entero con una fracción. Este número entero está dividido entre 1. Es decir, que cuando multipliquemos 64 por 729 y luego dividamos entre 64, es lo mismo que cancelar el numerador con el denominador y simplemente nos queda 729 entre 1, sería entonces C7 igual a 729. De modo que en dicha región había 729 contagiados por COVID-19 en el boletín número 7. El primer y segundo triunvirato. Después del 25 de septiembre del año 1963, los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, donde anunciaron que propugnarían por erradicar el comunismo del país. Originalmente, el plan golpista consistía en 3 posibilidades. Primero, apresamiento del presidente Bosch. Segundo, eliminación física del presidente, de ser necesario. Y tercero, deportación del mismo. El derrocamiento del gobierno constitucional dio paso a un triunvirato, integrado por miembros de la burguesía cívica, pero que en verdad representaban los intereses más atrasados y poco cívicos de la sociedad dominicana, que había patrocinado el derrocamiento. El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas disfrazados de demócratas. Este fue dado el 25 de septiembre del año 1973 a las 2:30 de la madrugada, utilizando a los militares como instrumento. Dieron el golpe de Estado. Este fue un duro golpe dado a la libertad y a la democracia. El profesor Bosch fue exiliado a la isla de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmado un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El primer triunvirato fue integrado por el doctor Emilio de los Santos como presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Central Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios del año 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados de Rafael F. Bonelli, ex presidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporation. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el de rechazar las reformas que Bosch pretendió establecer en el país. La política asumida por el triunvirato respondía claramente a los intereses más atrasados de la burguesía y al empresariado tradicional de la República. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los protagonistas de los golpes de Estado en América Latina, el peligro comunista. Sin embargo, el propio embajador norteamericano afirmaba que en la República Dominicana no había ni siquiera 100 comunistas. El primer triunvirato generó manifestaciones de descontento, tales como la formación de un Frente Independiente de Rehabilitación Constitucional, que pidió la declaración de la ilegalidad del triunvirato y la celebración de elecciones en 6 meses. En octubre, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional durante el gobierno de Bosch se reunieron y elevaron una protesta formal contra el golpe. Proclamaron a Juan Casanovas Garrido como presidente de la República. El triunvirato reaccionó deportándolo a Puerto Rico. Una muestra de la hazaña y el despotismo de los sectores reaccionarios de la burguesía fue su conducta frente al fallido intento guerrillero organizado por el movimiento 14 de junio en diciembre de 1964. El 14 de junio se levantó en armas siguiendo los lineamientos de su líder Manolo Tavares Justo, con la finalidad de derrocar el gobierno nefasto del triunvirato encabezado por Emilio de los Santos, para restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado,
el 14 de junio puso en actividad 6 focos guerrilleros, con un total de 140 hombres, ubicados en las regiones del sur, este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes, los guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Otra parte fue hecha presa y deportada. Después de la caída del movimiento 14 de junio, se organizaron huelgas, dirigidas por varios sectores, y se realizaron numerosas movilizaciones. El descontento con el triunvirato parecía generalizarse. Había descontento de los empresarios, la clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros. Pero donde esta rebeldía era más notoria era en los militares. El presidente Emilio de los Santos, al conocer la noticia sobre la muerte de los guerrilleros del 14 de junio, renunció al poder, ya que no estuvo de acuerdo con estas muertes. Segundo triunvirato. Con la renuncia de Emilio de los Santos el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por el doctor Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965, cuando estalla la Revuelta de Abril. Durante esta gestión, el país entró en una crisis económica en la que tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde se buscaba una solución que se convirtió en la causa de constante revuelta popular y un aumento en corrupción de los administradores públicos. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en 150 millones de dólares. Este triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que se les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea. En cuanto a la política económica, el gobierno del doctor Donald Reed Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos de militares trujillistas. Esta unión causó debilidad en el triunvirato, a lo que se le sumó diferentes situaciones en las que dicha alianza tuvo influencia. Constantes huelgas por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes del transporte público. Esto obligó a que el triunvirato mantuviese a la policía en la calle para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. El triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral se hacía cada vez más impopular y sus bases de apoyo cada día se reducían. El pueblo anhelaba el gobierno constitucional de Bosch, el cual, a pesar de sus errores, había sido el producto de unas elecciones libérrimas, donde la mayoría de la población votó por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Donald Reed Cabral, buscando apaciguar al pueblo, habló de elecciones para septiembre del año 1965, pero sin la participación del profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer, líderes de los dos partidos mayoritarios. Reed pensaba que podría ganarle con el apoyo de una parte del PRD que creía que la crisis se podría solucionar con las elecciones. El profesor Bosch siguió organizando las conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, con el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se le sumó el grupo de militares que estaban descontentos por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Durante su gestión, Donald Reed Cabral despliega una serie de medidas. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de los militares y la policía. Otras medidas fueron la represión sindical, la represión política, la concentración de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso, llevó cambios importantes en el Poder Judicial. Cuando el gobierno contrajo préstamos con el FMI, aumentó el endeudamiento externo público, ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. A cambio de esta colaboración, el gobierno desarrolló una política económica que tuvo como objetivo beneficiar los intereses políticos de los Estados Unidos y al sector empresarial, y otorgar concesiones al empresariado y estimular la inversión privada, eliminar impuestos a numerosos artículos de importación.
El gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de $4 millones y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. 3 grupos militares escenificaron crisis interna y oposición al segundo triunvirato. El clan de San Isidro, liderado por Wessing y Wessing. El de San Cristóbal, liderado por Nate Nivar Segas. Y la facción constitucionalista, liderada por Rafael Fernández Domínguez. La poca legitimidad del triunvirato se hizo evidente cuando, en abril del año 1964, Ramón Tapia Espinal, miembro del segundo triunvirato, renunció del gobierno y fue sustituido por Ramón Cáceres Troncoso. En los últimos días dejó de ser un triunvirato para convertirse en un gobierno dirigido solo por Donald Reed Cabral. En el exterior, el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez encabezaba un movimiento conspirativo que buscaba el retorno del profesor Juan Bosch al poder y el establecimiento de la Constitución del año 1963. Dentro del país también se creaban movimientos subversivos. Así también el teniente coronel Miguel Ángel Ramírez dirigió el grupo conspirativo llamado Enriquillo. Esa rebeldía de algunos militares provocó que el presidente Donald Reed Cabral asumiera la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Écoute les dialogues dans sa totalité pour réaliser la prochaine activité. Escucha el diálogo en su totalidad para que puedas realizar la actividad que sigue. Garçon, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Les voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez prendre, madame? Comme plat, je voudrais du mofongo au fromage, s'il vous plaît. Et comme boisson? Comme boisson, je voudrais du jus de fraises sans sucre et sans lait. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules de noix de coco. Très bien, j'adore les fruits tropicaux. Après avoir écouté le dialogue, choisis la réponse correcte pour les énoncés suivants. Luego de haber escuchado el diálogo, escoge la respuesta correcta para cada uno de estos enunciados. Indica si son vrai, verdadero, faux, falso, o on ne le dit pas si en el diálogo no se menciona. Madame Martin aime les fruits tropicaux. A la señora Martin le gustan las frutas tropicales. Madame Martin aime les fruits tropicaux. Comme dessert, elles prennent 2 bulles de noix de coco. Como postre, ellas toman bolitas de coco. Comme dessert, elles prennent 2 boules de noix de coco. Adèle adore les fruits tropicaux. Adèle adora las frutas tropicales. Adèle adore les fruits tropicaux. Elles prennent du mofongo du saumon grillé. Ellas toman mofongo y salmón a la plancha. Elles prennent du mofongo du saumon grillé. Ahora, pon atención a este texto audiovisual en el que repasarás el vocabulario y las expresiones de la clase que hemos visto en el día de hoy. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques expressions en français qu'on utilise quand on va au restaurant. On commence.
La carte, s'il vous plaît. Je voudrais, je prends, pour moi, comme entrée, comme plat principal, comme dessert. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quel est le plat du jour? L'addition, s'il vous plaît. Menu. Les entrées. Plateau de fromage, soupe du jour, salade verte. Les plats principaux. Poulet rôti, poisson du jour, crêpes. Les boissons. Jus de fruits, thé glacé, café. Les desserts. Gâteau au chocolat, tarte aux fraises, glace.